Voy a explicarte cómo operan, cuáles son sus pasos más frecuentes y lo más importante, cómo protegerte sin caer en su trampa, en su juego. Al final de este video te mostraré su táctica más peligrosa, una que podrías estar sufriendo ahora mismo sin ser consciente y que podría estar drenando tu energía, tu motivación, tu confianza. Así que respira profundo, siéntete acompañado y empecemos. En primer lugar, encontramos la ley del hielo. ¿Alguna vez has sentido que alguien de la noche a la mañana te borra, no te responde, te ignora, te hace invisible? Esto tiene un nombre. La ley del hielo. Y no es casual, detrás de ese silencio hay una estrategia emocional calculada. El narcisista, cuando siente que has desafiado su ego o que no cumples con sus expectativas, no discute, no dialoga, impone un silencio, pero es un silencio que pesa, que hace que tú poco a poco te sientas pequeño, confundido, dudoso. Es como estar en alta mar, sin brújula, sin saber hacia dónde remar. Te preguntarás, ¿qué hice mal? ¿Por qué me castigan así? Pero quiero que entiendas algo. Esto no habla de ti, habla de la incapacidad emocional de la otra persona, habla de sus vacíos. En consulta veo personas rotas por esta técnica porque el silencio, cuando es usado como un castigo, es presencia tóxica, es un lazo invisible que ahoga y manipula. Las personas sanas, cuando necesitan espacio, le expresan con amor, con respeto. El narcisista, en cambio, usa el silencio para hacerte sentir culpable. Sí, y desde ahí controlarte. Te invito a que no lo tomes como algo personal. Recuérdalo, siempre lo que el otro hace es un reflejo de su mundo interno. El problema es suyo, pero sé que no es fácil verlo cuando estás atrapado en esa telaraña emocional. ¿Sabes lo que busca el narcisista? Que vayas detrás de él, arrodillarte emocionalmente, le pidas perdón por algo que quizás nunca ocurrió, que acepte sus reglas, que te conviertas en una marioneta de su validación. Quiero que lo pienses despacio. Tu valor no depende de cómo te trate el otro. La comunicación es un derecho, no es un regalo. Y si sientes que estás dentro de ese círculo vicioso, el primer paso es darte cuenta, porque solo desde la conciencia puedes liberarte. Y si hoy lo has reconocido, te felicito, has dado el primer paso más importante. En segundo lugar, encontramos las triangulaciones. Hay algo que debes saber. La triangulación no es un accidente, sino una herramienta de manipulación. La triangulación no es un accidente, sino una herramienta de manipulación emocional. Y cuando hablamos de personas con rasgos narcisistas, esta táctica se convierte en una estrategia para debilitarte, para sembrar la duda en ti y en tus relaciones. Pero ¿qué sucede? Cuando nuestro cerebro, cuando somos víctimas de esta dinámica, cuando alguien nos compara constantemente en contextos donde nos sentimos vulnerables, nuestro sistema de alerta se activa, sí, se dispara al cortisol, la hormona del estrés, y entramos en un estado de hipervigilancia emocional. ¿Te ha pasado esa sensación de ansiedad, de no ser suficiente, de necesitar probar tu valía una vez y otra vez? Es un mecanismo cerebral que responde a la inseguridad que genera la triangulación. A veces la triangulación es aún más cruel. Se puede hacer con tus propios seres queridos, sí, con tus amigos, con compañeros de trabajo.
Y esto yo les cuento que a mí me ha sucedido, todo esto a mí me ha pasado, yo viví esto en una relación tóxica, yo la viví con los con mis propios familiares, con mi expareja, con los familiares de mi expareja, o sea, yo viví esta situación y no es nada bueno, es validarte todo el tiempo, es estar a la defensiva y eso no es nada productivo. Te sientes cada día peor, te sientes menos que todo el mundo, no confías en ti, no sabes para dónde coger porque todo el mundo te hace sentir como lo peor, como lo menos, y tú demuestras cada vez haciendo una cosa, haciendo otra, y a la final sientes que no eres suficiente. Si te ha pasado esto, coméntame. Y lo más útil de todo es que muchas veces quienes te rodean no se dan cuenta. Poco a poco te aíslan, te hacen dudar de ti mismo. Pero quiero que recuerdes algo fundamental. Si lo detectas, puedes protegerte. No es paranoia de supervivencia. Si te sientes inseguro, si notas que alguien te está manipulando de esta manera, tu cerebro te está enviando señales de alerta. Escúchalas, por favor. La mejor manera de defenderte es comprender lo que está sucediendo, entender que no es pura casualidad, que no eres tú quien está exagerando, porque cuando comprendes la manipulación, recuperas el control. Aquí viene lo más importante, ¿cómo salimos de esto? Lo primero es darte cuenta, tomar distancia emocional, rodearte de personas que realmente te sumen, fortalecer tu autoestima. La clave está en la información y en la gestión emocional. Cuando ves la jaula, puedes encontrar la salida. ¿Y tú, qué paso vas a dar hoy para protegerte? Número 3, el acoso. Quiero que pensemos juntos en algo muy importante. ¿Sabías que una de las emociones más primitivas del ser humano es el miedo al abandono? Pues bien, fíjate qué interesante. Cuando una persona con rasgos narcisistas siente que pierde el control sobre ti, no lo vive como una pérdida natural, sino como una herida profunda a su identidad, a su mundo. No eres una persona independiente, sino una extensión de su ego. Por eso, cuando decides poner límites, su respuesta puede volver siempre decible y en muchos casos peligrosa. Ahora bien, hay algo que tenemos que entender. Nuestro cerebro está programado para buscar seguridad y control, y el cerebro del narcisista no es la excepción. De hecho, en su caso, la necesidad de dominar se convierte en un mecanismo de supervivencia. Esto lo hemos visto en distintos estudios y como les he mencionado en anteriores videos, en efecto, las personas con este tipo de comportamientos activan en el otro un estado de alerta constante, lo que genera un aumento de niveles de cortisol, sí, que es la hormona del estrés, y esto tiene una consecuencia muy concreta. Cuando vives en un estado de tensión muy continua todo el tiempo, tu cuerpo y tu mente se desgastan. Como resultado, te sientes cansado, con ansiedad, frustrado, con miedo. Por eso quiero que hagamos una pausa y reflexionemos si alguna vez has sentido que alguien no respeta tus límites, que insiste en invadir tu espacio a pesar de que ha sido claro. Entonces es momento ya de actuar. Es posible que comiencen con llamadas insistentes, quizás 15 veces en una hora, o con apariciones sorpresivas en tu trabajo. Y aquí te pregunto, ¿qué sientes cuando vives eso? ¿Paz, libertad o una sensación de angustia constante? Porque si la respuesta es la tercera, necesitas tomar medidas. Y aquí es donde quiero insistir en algo fundamental. Esto no es normal ni debes tolerarlo. A veces por miedo, por culpa, costumbre, minimizamos este tipo de comportamientos. Sin embargo, como bien sabemos, el cerebro necesita certezas y la única certeza que podemos darnos a nosotros mismos es establecer límites claros y hacerlos respetar. Y si has dicho no y la otra persona insiste, y si no hay una orden de alejamiento que no se respeta, entonces hay una sola respuesta.
posiblemente pedir ayuda y denunciar, no solo por una cuestión legal, sino por tu bienestar, por tu paz mental. Debe ser tu prioridad. Recuerda, nadie merece vivir con miedo. Además, cuando el narcisista busca venganza, no mide consecuencias. Puede empezar con llamadas, pero sabemos que esto puede ir de menos a más. Y si esperas demasiado, podría ser demasiado tarde. Número 4. Control financiero. Miren, el control financiero es una de las formas más útiles y a la vez más peligrosas de manipulación. Y es que no estamos hablando solo de dinero, sino de algo mucho más profundo. La independencia de la autonomía, la libertad. Porque cuando alguien controla tu economía, controla tu vida. Sí, y esto muchas veces sucede de manera silenciosa, casi imperceptible. ¿Cómo empieza? Con pequeñas observaciones, con comentarios en que gastas tu dinero, con críticas disfrazadas de consejos, y sin darte cuenta, cada compra, cada gasto, cada decisión económica empieza a pasar por el filtro de la otra persona. Y aquí el problema, poco a poco pierdes la capacidad de decidir sobre ti mismo. Entonces quiero que te hagas esta pregunta. ¿Alguna vez has sentido que pedir dinero es como pedir permiso para existir? Porque esto es clave. Hay personas que trabajan, que generan ingresos, pero aún así se ven en la posición de justificar cada dólar, cada peso que gastan, y aquí es donde se empiezan a generar una dinámica de sometimiento. Y esto tiene un impacto brutal en el cerebro, porque cuando dependemos económicamente de alguien que nos somete, nuestro cortisol, que es la hormona de estrés, se dispara. Vivimos solo en alerta, en angustia, en una sensación constante de que no tenemos el control de nuestra propia vida. Y aquí viene otro punto muy fundamental. El que ejerce este control te exige transparencia absoluta. Quieres saber en qué gastas, por qué lo gastas, si realmente era necesario, pero su economía, su dinero, sus decisiones financieras, eso sí, esos son un misterio. Se dan cuenta de la simetría, que es una estrategia de poder, porque quien tiene el control, y si tú dependes de esa persona para cubrir tus necesidades, entras en un ciclo donde el miedo a perder ese sustento te impide tomar decisiones para salir. Ahora, esto es importantísimo. Cuanto más cedes, más exigencias aparecen. Nunca es suficiente. Siempre habrá una nueva regla, una nueva justificación para recordarte aún más tu autonomía. Y muchas veces quien ejerce este control lo hace bajo la premisa de la protección. Es por tu bien, que yo sé administrar mejor que tú, es para que estemos seguros, pero en realidad esto no es protección, es una precisión. Entonces quiero que recuerdes esto: el dinero es mucho más que billetes y cuentas bancarias, es una herramienta de libertad. Y si alguna vez se encuentran en una situación como esta, es fundamental observar, analizar y tomar decisiones, porque esto no es normal. Esto no es amor. Yo estuve ahí y no es fácil que él haga las compras del supermercado y que compre lo que él quiera, lo que él piense, y pedirle por favor que compre. Si yo quería algo para mí, que lo compre por favor, y le discutía, y qué más se quería él, que yo le siga discutiendo y pedir el favor. Y él así todo el tiempo iba y compraba, y a veces realmente compraba lo que él quería. Y no es tan fácil eso. Y después yo, que me imaginé que era una mujer independiente, total no fue así, porque conforme pasó el tiempo él me fue demostrando que yo me hacía más dependiente de él, porque él quería hacerlo ya todo. Él quería hacer las compras, él quería hacer otra cosa. O sea,